que las tinieblas cubrirían la faz de la tierra. ¿Cuántos lo han leído o lo han escuchado alguna vez? Y entonces cuando hablamos de tinieblas, tinieblas nos habla a nosotros de crisis. Tinieblas nos habla a nosotros de adversidades. Tinieblas nos habla a nosotros de tiempos de dificultad. Pero en la casa del Señor está profetizado, si usted vaya a Isaías 60, que la luz abundará en medio de la casa del Señor. ¿Cuántos son casa del Señor esta mañana? Dios ha prometido, hermanos, esta pandemia todo nos tomó por sorpresa, pero a Dios no le tomó por sorpresa. Ante los ojos de nuestro Padre todo está descubierto. Los tiempos de crisis, los tiempos de adversidad siempre se han dado durante toda la edad de la humanidad, durante todas las generaciones. Pero nuestro Dios es un Dios de respuestas. Diga conmigo, mi Dios es un Dios de respuestas. Quiero que usted vaya conmigo al libro de Nehemías, por favor. Nehemías, el capítulo 1. Quiero que si usted trajo su cuaderno, anote ahí. Si trajo su celular, anote ahí donde dice notas. Pero usted, este consejo de Dios no se lo puede perder. Dice la palabra del Señor en el libro de Nehemías. Dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes, un mes ahí extraño. Dice: en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones. Ellos venían de Judá. Y les pregunté por los judíos. Los judíos eran el pueblo de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo ustedes esta mañana? Él pregunta por sus hermanos. Y entonces dice la palabra del Señor: los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Algo había acontecido. Yo creo que usted lo puede recordar en la palabra del Señor. ¿Se acuerdan de Babilonia? ¿Se acuerdan de Nabucodonosor? El pueblo de Dios, escúcheme, porque hay principios importantes en esto. El pueblo de Dios tiene que ser dirigido por el consejo de Dios. Nunca el consejo de Dios es algo opcional en un hijo que quiere ver a Dios obrar de manera maravillosa en su vida. Si hay una nación que quiere que le vaya bien, necesita el consejo de Dios también. Los gobernantes que quieren hacer una buena labor necesitan el consejo de Dios. Una familia que quiere ver a Dios obrar y hacer cosas maravillosas necesita el consejo de Dios. Una mujer, un joven, una joven, un niño, un matrimonio de adultos mayores, si necesitan y quieren ver cosas maravillosas en su vida, nos conviene poner atención al consejo de Dios. Y no solamente para saberlo, sino para ponerlo en práctica. Dios había sacado a su pueblo de esclavitud y le había prometido que Él les sería por padre y ellos serían su pueblo. ¿Se acuerda usted de eso? En las faldas del monte Sinaí. Dios estaba así, pero invertido en hacer cosas maravillosas en medio de un pueblo. Imagínese todo lo que Dios puede hacer. Un Dios sobrenatural en medio de un pueblo. Un Dios que todo lo puede en medio de un pueblo. Un Dios que suple en medio de un pueblo. Un Dios que liberta en medio de un pueblo. Ese pueblo tenía que irle bien. Dígale al que está a su lado: siempre que se sigue el consejo de Dios, nos va bien. Vamos, dígalo. Siempre que se sigue el consejo de Dios, nos va bien. No basta con escucharlo, basta por ponerlo por obra en nuestra vida. Y aquel pueblo había sido escogido por Dios y Dios les dijo: no busquen otros dioses. No se consigan otros dioses, ni en el corazón ni afuera. Ustedes fueron sacados de una tierra de dioses extraños, Egipto. No pueden tener otros dioses que no sea yo. Nadie les puede aconsejar, solo mi palabra y mi consejo, mis mandamientos. Y les dio aquellos famosos 10 mandamientos que nosotros llamamos, porque esa era la vía. Ay, pero adivinen qué pasó. El pueblo de Dios se apartó del consejo de Dios. Dígale al que está a su lado: no son tiempos de apartarse del consejo de Dios. Ay, hermanos, no son tiempos de que las familias se aparten del consejo de Dios. A los jóvenes de la casa, no son tiempos para apartarse del consejo de Dios si queremos que nos vaya bien. Pero el pueblo de Dios hizo todo lo que no tenía que hacer y se apartó de Dios. Entonces Dios dijo: les voy a traer vergüenza y castigo. Voy a apartar mi presencia de ustedes. Qué duro,
Qué duro que la presencia de Dios sea parte de nuestra vida. Qué duro es creer que Dios está con nosotros, pero Dios no está con nosotros, porque solamente le hemos oído, pero no hemos caminado en lo que Él ha establecido para nosotros. Los que tenemos oídos tenemos que escuchar el consejo de Dios esta mañana. ¿Cuántos quieren días buenos para su vida? ¿Cuántos quieren días buenos para su familia y sus generaciones? Ok, a estar en el consejo de Dios y ponerlo por obra. Entonces vino Nabucodonosor, Babilonia, y pasaron cosas terribles, hermano, porque yo sí he aprendido algo. Cuando Dios dice algo, lo cumple. Bueno o no tan bueno. Lo comprobé hace 19 años. A esa Eva bandida por comerse la manzana, el banano, no sé qué se comió, con dolor parirás a tus hijos. ¿Cuántas mujeres están de acuerdo de que Dios no miente? ¿Es verdad? Es duro el asunto. O no sé si es que las mujeres de ahora no somos tan valientes como las de antes, pero santo Dios, yo invoqué a Dios en esos momentos. Dios les había dicho a ellos: no se aparten, no busquen otros dioses, no me den la espalda, mantengan el corazón para mí, caminen en mi palabra. Y entonces entró Babilonia, Nabucodonosor, y vivieron cosas espantosas. Ver las vírgenes y las jóvenes siendo avasalladas de todas las maneras posibles. Ver los hombres y las mujeres muertos, avergonzados. Dice la palabra que Babilonia tomó la juventud. Son los tiempos, hermanos, en que Babilonia está queriendo hacer eso aún todavía en la casa de Dios. Y ellos tomaron los vasos más jóvenes y se los llevaron a servir a todo lo que no era Dios. Dice la palabra que los instrumentos, póngame atención, que estaban en el templo de Dios para servir al Dios vivo, los tomaron y los profanaron, hicieron orgías y todo tipo de ritos abominables, y vino una destrucción terrible y una vergüenza. Destruyeron el templo para que no pudieran invocar la presencia del Señor. Hubo luto, hubo quebranto, hubo lloro, pero Dios es un Dios de misericordia, y Dios había dicho: así como vino el castigo, vendrá la restauración. Alabado sea el nombre del Señor. Así como vino la vergüenza, vendrá el tiempo de mi visitación, y yo los voy a traer del norte, del sur, del este, del oeste, y los voy otra vez a reunir y a restaurarlos como mi pueblo y como mi nación. Déjeme decirle, en medio de toda situación difícil que usted está viviendo, Dios siempre tendrá buenas noticias. Usted no se quedará en esa condición, su casa no se quedará en esa condición. Dios visitará su vida, su familia, con tiempos de restauración, porque ese es el corazón de nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Nehemías, entonces, él pregunta por sus hermanos y se está dando cuenta que habían quedado ahí en la cautividad. Sí, toda la cautividad, toda la vergüenza, todo el despojo. Pero siga conmigo leyendo en lo que le acabo de decir. Dice: el remanente, los que quedaron de la cautividad allá en la provincia, están en gran mal, están en gran afrenta. Diga conmigo: malas noticias. Y sigue diciendo el texto en la palabra del Señor: y el muro de Jerusalén, ¿cómo estaba? Dígalo fuerte, ¿cómo estaba? Derribado. Hermano, muro me habla de protección. ¿Estaba la protección? Nada, no había protección. Estaban ahí viviendo a la suerte. Y sigue diciendo la palabra del Señor: y sus puertas quemadas a fuego. ¿Son buenas noticias? No, para nada son buenas noticias. Él se da cuenta que el pueblo de Dios está pasando ahí un tiempo de vergüenza, que los judíos estaban pasando un tiempo muy, pero muy difíciles. Él recibe malas noticias. Le pregunto esta mañana al pueblo del Señor que está en la casa: ¿cuántos han venido recibiendo malas noticias? ¿Cuántos están viviendo panoramas trágicos en su vida? ¿Cuántos están viviendo crisis? Y usted le dice: bueno, los muros estaban caídos, las puertas estaban quemadas. Hermanos, no había protección de nada. Estaban a la suerte y paciencia de lo que pudiera acontecer. Usted a veces dice: es que no sé qué va a pasar, cómo vamos a afrontar este año, cómo vamos a terminar. Todo lo que yo planeé no se dio. Han sido tiempos difíciles, solo malas noticias, solamente noticias malas en el trabajo, noticias malas en el gobierno, noticias malas. Pues sí, podemos estar viviendo tiempos difíciles, pero déjeme decirle, no se quedará en tiempos difíciles para un pueblo obediente. Hay buenas noticias que vienen en camino por la misericordia y la gracia de Dios.
Dice que el muro estaba derribado. ¿Sabe qué pasaba con ellos? Eran un pueblo, eran una nación, era un país. Ellos venían y sembraban, cultivaban y ponían, ya decían, bueno, esta semana recogeremos las cosechas de uvas. Y cuando iban a recoger las cosechas no estaban, porque los pueblos enemigos, al no haber muro y protección, entraban y los saqueaban y los despojaban de todo. Hay gente aquí en la casa de Dios que ha dicho, yo me preparé para un año 21 así, pero no he visto nada de lo que yo creí tener. Son malas noticias, hay enfermedad, hay escasez, hay problemas en medio de la casa. Pues Nehemías estaba en esa situación. La palabra dice que no había puertas, protección. Dígame, usted no vino de su casa y dejó bien cerrada la puerta si su casa se quedó sola. Usted, si viene en un vehículo, no cierra bien la puerta de su vehículo y hasta se le pone alarma, mecanismos de protección. Pero el pueblo de Dios estaba desprotegido y el enemigo, los pueblos vecinos que eran enemigos, lo saqueaban, lo despojaban de todo. Diga conmigo, era un tiempo de vergüenza. Vuélvalo a decir, hay un tiempo de vergüenza. Usted sabe lo que usted está viviendo bajo su techo. Usted sabe sobre esta nación que estamos pasando un tiempo de vergüenza. Pero déjeme decirle una cosa. La palabra del Señor dice ahí que Él se dio cuenta que todo eso pasó. Pero siga leyendo un versículo más, por favor. Versículo 4 dice: cuando oí estas palabras, cuando escuchó las malas noticias, dígale al que está a su lado, cuando escuchó las malas noticias. No le escucho, vamos, cuando escuchó las malas noticias. Eso, cuando él escuchó las malas noticias, dice, me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Pero hermanos, ese duelo no es depresión, ese duelo no es tristeza humana, ese duelo es celo de Dios, de que no estaban viviendo, mi hermana, dentro de la voluntad de Dios. Nehemías se dio cuenta que ese pueblo no había sido hecho por Dios para vivir el tiempo de crisis y el tiempo de vergüenza que ellos están viviendo. Me parece que aquí hay unos hombres y mujeres que tienen que activarse en la realidad de darse cuenta que lo que están viviendo no es parte del diseño bueno de un Dios poderoso sobre sus vidas. El hombre no se deprime y llora como se llora una mujer. No llora como lloramos las mujeres, Señor, porque me pasa esto. Es que, Señor, y entonces se nos cae el moco, perdóneme la expresión, y andamos ahí tristes y todo el mundo se da cuenta que algo nos pasa. No, esa tristeza no hace que las cosas cambien en nuestra vida, pero hay un luto que viene del espíritu, de saber y entender que hay que posicionarnos para que las cosas cambien en nuestra vida y los días de vergüenza desaparezcan. ¿Cuántos me logran entender esta mañana? O si yo me doy a entender, más bien, este hombre dice, me senté. Cuando uno se sienta, hermanos, es para meditar. Cuando uno se sienta en el trajín del día y el corre, usted no puede meditar. Pero cuando usted se levanta a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, cuando usted se levanta a la hora que pueda, cuando usted a media tarde se sienta y no hay nadie en la casa y usted se sienta en su sillón, no importa, con una maravillosa taza de café, usted medita, usted evalúa, usted cuestiona lo que está pasando. Nehemías se dio cuenta de algo, escúcheme por favor. Nehemías se dio cuenta que había un tiempo de vergüenza, pero que estaba profetizada en la palabra del Señor que el tiempo de vergüenza no sería para siempre, que algo diferente tendría que venir. Ay, le estoy anunciando que hay momentos en su vida cuando usted acude a la presencia del Señor con el dolor que le embarga lo que está pasando. Usted está viendo sus nietos, usted está viendo sus hijos, usted está viendo su economía, usted está viendo su vida y usted sabe que no está funcionando como usted lo hubiera querido ni como Dios lo ha planificado. Y ahí se le va a revelar el Espíritu de Dios diciendo, te voy a levantar para que cambien lo que está pasando, porque esta no es mi voluntad. Nehemías se sienta y llora y dice, hice duelo por unos días. ¿Sabe cuántos días Nehemías duró en la presencia de Dios? No pasó 2, no pasó 3. Porque para que Dios me sane de un dolor de cabeza, yo en 30 minutos puedo orar para que ese dolor de cabeza se me desaparezca. Pero un cáncer, yo no oro 30, yo oro días, hasta que aquello se ha borrado del cuerpo.
por una tristeza que le dio una a mi hija adolescente o a mi hijo adolescente y se puso un poco así tristón, yo le puedo imponer las manos y reprender esa tristeza y decirle: no, se te activa paz y alegría, mi amor, eso no es para ti. Pero cuando es un manto de depresión sobre un hijo que usted ve que no levanta la cabeza, que no saca el pie del plato, perdóneme la expresión, usted no dice: no, esto a la ligera se va así. No, usted paga el precio en la presencia de Dios hasta que eso sea revertido y el manto de luto y opresión se vaya de esa vida. Nehemías no tenía una tarea difícil, era una tarea fácil para hacer. Nehemías tenía un imposible frente a sus ojos. ¿Sabe cuánto le duró estar en la presencia del Señor? No lo dice la palabra, pero si usted estudia los meses en que estos acontecimientos se dan, usted se da cuenta que él dura de 3 a 4 meses. ¿Cuánto dije? 3 a 4 meses. Apartado de todo, guardado en la presencia del Señor, orando para que Dios le hablara, orando para que Dios depositara en él una unción y una gracia para levantarse a convertir lo imposible en posible. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Se me hace que como iglesia del Señor, Dios nos va a capturar el corazón para meternos en su presencia. ¿Cuántos Lázaros tienes en tu casa? ¿Cuántas situaciones difíciles e imposibles tienen en tu casa humanamente? Dios te quiere activar con una unción en su presencia para que te levantes y reviertas la vergüenza en medio de tu techo. Nehemías tenía 150 años de vergüenza. Hermanos, no son 5 años, escúcheme, no son 20 años, estoy hablando de 150 años. Había pasado la cautividad, había pasado el despojo, habían derribado todo lo que era una ciudad gloriosa de Dios. No era cualquier cosita, era una crisis. Y este hombre dura en la presencia de Dios lo que sea necesario durar hasta que Dios lo embarace de un milagro. Dios nos va a embarazar de milagros. Dios nos va a embarazar de milagros. Nos va a embarazar de milagros personales, pero nos va a embarazar de milagros nacionales por nuestra tierra y también por nuestra nación, para que la corrupción, para que la violencia, para que el narcotráfico, para que la inseguridad, para que el avasallamiento que ha venido sobre nuestros niños y jóvenes se tenga que quitar de nuestro territorio. Dios necesita unos cuantos Nehemías que se levanten por una nación y por un atillo, 1, 2, 3, 4 y hasta 100 atillos, para que la gloria de Dios venga. Pero eso no se logra frente a la tele. Eso no se logra cuando estoy pensando que viene final de año y hay que ir de fiesta y de vacaciones y hay que ir a las tiendas. No, eso se logra en la presencia de Dios. Hay cosas que solo la presencia de Dios te va a embarazar. Porque si no, la desgracia se perpetuará en nuestras vidas. Hay cosas que estamos viviendo que ya no deberían de estar en nuestro territorio. Hay cosas que estamos teniendo en nuestra vida y bajo nuestro techo que ya no son voluntad de Dios. Es pura artimaña del destructor y del que avergüenza. Pero le hemos puesto primero una silla y como no pasa nada, entonces le ponemos una cama y le decimos: venga papito, acuéstese. El diablo y todo su infierno con lo que sabe hacer: matar, robar y destruir. Y lo hemos dejado que se posicione ahí y que se quede ahí. No, es tiempo que bajo una unción gloriosa de Dios empecemos a sacar toda operación de vergüenza y destrucción de nuestro territorio. Pero no lo lograremos si en la presencia duramos 5 minutos, si en una adoración nos dormimos, si venimos a una reunión como esta y nos dormimos, y después si duramos en las redes sociales media hora, y frente a una pantalla de televisor 3 horas, y después comiéndonos a medio mundo con el café, el pan y el desayuno, comiéndonos a todo el mundo media hora más. No, lo lograremos solo y solo si vamos a la presencia donde hacen que las cosas se den, en la presencia del Dios Todopoderoso. Nehemías duró 3 a 4 meses en la presencia de Dios.
Porque su reto tenía 150 años de ver al avergonzador. ¿Cuántos años tendrá Satanás haciendo sus cosas en Atillo? ¿Cuántos años tendrá y décadas haciendo Satanás en medio de nuestras generaciones? Hay gente en una casa que se muere por un ataque al corazón, y después viene la segunda generación y se muere por ataque al corazón, y hay una tercera generación y ataque al corazón, y todo el mundo diciendo: ay, en mi casa todo el mundo se muere por ataques al corazón. No estamos entendiendo que hay una artimaña de saqueador, y del que avergüenza, y del que roba, y del que destruye, y que hay que sacarlo de nuestra casa. Pero que cuanto unos cuantos grititos de te reprendo, no va a salir y no va a dejar nada. Necesitamos ir a la presencia. Escúcheme, aquí algo me está pasando ya mismo, no es mi mensaje directamente. Tienes que devolverte a tu casa para sacar de tu territorio a un avergonzador y a un destructor que ha estado disfrazado de adversidad, de malas noticias, de dolor, de enfermedad, de crisis y de debilidades. Así Él trabaja. Porque si el diablo se nos presentara tan horrible como es él, todo el mundo reconocería: te reprendo, fuera. Pero viene una enfermedad y usted dice: ay, mira que me diagnosticaron esto. No, ¿de dónde viene la enfermedad? La enfermedad no viene de Dios, la enfermedad viene del infierno. Viene de una naturaleza caída. Y hoy usted y yo no estamos caídos, nosotros vivimos en pacto con Dios. La enfermedad no debería tener parte en medio de nuestra casa, y en medio de nuestra familia, y en medio de nuestro cuerpo. No porque lo merezcamos, por la misericordia y la gracia de Dios. Hoy nosotros necesitamos volvernos a nuestro territorio y ver donde el enemigo ha traído vergüenza. El pueblo de Dios vivió vergüenza porque se lo merecía. Había dejado a Dios botado en su corazón. Déjeme decirle, si en su casa alguien se ha apartado, si en su casa alguien negoció el pacto y se fue para Egipto porque Egipto le atrajo, no se preocupe, tiene que levantarse un Nehemías en esa casa para decirle al Señor: este tiempo de despojo en mis generaciones, en mi matrimonio, en mi descendencia, se tiene que determinar. De Babilonia me los tendrá que soltar el diablo y los traerá el Señor al propósito de Dios. No me conformo con algo menos que lo que Dios ha diseñado. Nehemías le fue revelado, él no tuvo nada que ver, pero le fue revelado a él que la condición del presente de ese pueblo no era la condición que Dios quería para ese pueblo. Levante sus manos donde está. Porque en los próximos días aquí hay padres que van a recibir revelación y luego celo para ir a arrebatar a sus generaciones. Aquí hay hombres y mujeres que han dejado que la enfermedad se posicione en su cuerpo, y usted dice: ay, es que mi papá tuvo eso, mi hermana tuvo eso, y ahora a mí me dio. No, en usted eso se tiene que romper en el nombre de Jesucristo. Yo declaro que hay una activación de sobrenaturalidad sobre tu cuerpo. Hay órganos, hermanos, que se van a revitalizar. Hay diagnósticos que se van a revertir en el nombre de Jesús. Hay enfermedades que van a desalojar tu cuerpo. Se lo digo, tengo el rema por la misericordia de Dios en esta semana para decirle lo que yo le estoy diciendo por la gracia de Dios. Nehemías es el hombre que va a la presencia. Le voy a dar un camino esta mañana para convertir sus retos difíciles, a lo que alguien le diría crisis, a lo que alguien le dice problema, a lo que alguien le dice caos. Pero los hijos de Dios no hablamos ese lenguaje de gente que no tiene a Dios. Nosotros decimos: tengo un reto, tengo un pendiente en la presencia de Dios, pero ese pendiente se va a convertir en una oración contestada por el favor de Dios en mi vida. Ante retos difíciles como los de Nehemías, 150 años de vergüenza, y porque se lo merecían. Primero, levante a Dios en su vida. Levante a Dios. No levante el problema, no levante la adversidad, no levante la crisis, no levante el Lázaro. No lo levante. Levante a Dios. ¿Cómo es su Dios poderoso? Levántelo. ¿Cómo es su Dios fiel? Levántelo. ¿Cómo es su Dios capaz? Levántelo. ¿Cómo es su Dios invencible? Levante a ese Dios. Nehemías, si usted ve los primeros versículos de Nehemías, no tengo el tiempo para tomar y leer todos los versículos, pero si usted ve cómo ora Nehemías, Nehemías levanta a Dios.
Nehemías sabe a quién está acudiendo. No es a un diosito, es al Dios todopoderoso. Es al Dios que lo sacó de Egipto con mano poderosa. Es al Dios que avergonzó a Egipto y el faraón con todo su imperio y los dejó ahí muertos en medio de las aguas del mar. Ese era el Dios de Nehemías. ¿Quién es su Dios? En mi caso, mi Dios es mi padre, porque mi padre físico me falló. No pudo con la tarea, el pobre. Entonces él se convirtió en mi papá. Todo lo que se levante contra mí, se levanta primero contra mi papá. Y contra mi papá no pega nada. Contra mi papá no pega nada. Pero también mi Dios es el Dios que me sana, porque me ha sanado como de 7 cosas en más de 30 años. Y cuando una enfermedad quiere venir a depositarse sobre mi cuerpo, y le digo: Señor, lo hiciste una vez, lo hiciste 2 veces, lo hiciste 7 veces, lo puedes hacer una 8ª vez. Tú eres el Dios que me sana. Mi Dios es el Dios que me ha suplido, que ha avergonzado, hermanos. Yo se le decía en el primer servicio lo que es la necesidad. Yo sé lo que es el hambre, pero Él apartó eso. Hoy mis hijas no saben lo que es necesidad, no porque sea muy buena. No conocen la necesidad de faltar el alimento en la mesa del Señor, en la mesa de la casa, aunque sea sencillo. Ellos no se han levantado nunca sin saber qué desayunar y comer. Yo sí. Mi mamá se acostaba y yo le decía: mami, es que yo quiero más. Mi amor, uno no se acuesta lleno. Era porque no había. Siempre con la ropa usada de todo el mundo. Siempre con lo que a otros le quedaba. Por un año, cuando me convertí a los 16 años, con un vestido durante todo un año, un vestido verde agua, porque no había otro. Con ese vestido yo sabía todos los domingos lo que me tenía que poner para ir a darle clase a los niños. El vestido verde agua. Porque no habían 2, no habían 3. Mis amigas andaban a la moda y iban aquí, comían por aquí, comían para allá, y yo nunca podía. Y le hablo a los jóvenes que están en la casa, si están viviendo estrechez. Si usted se camina con Dios y se entrega a Dios a amarle de todo corazón, a pesar de nuestras fallas, porque yo fallé, ustedes verán cosas maravillosas en sus vidas. Verán puertas que se les abren. Verán la suplencia de Dios. Y Dios cumplirá más allá de los sueños. Porque yo me quedo con la boca abierta de ver lo que mi papá ha hecho conmigo. Yo no soy mejor que nadie. Simplemente fui una jovencita que me volvió a Dios. No sé cuál es su Dios, pero eso y más es mi Dios. Levántese Dios en medio de su crisis. No levante su problema, no levante su adversidad. No hable, no haga grande, porque cada vez que usted habla de su adversidad con otros, usted lo hace grande. Como esos inflables que usted les llena el aire y se van inflando y se van haciendo wow. Y usted, wow, qué grande que es. Así pasa. No, si a alguien hay que hacerlo grande en medio de su crisis, es al Dios todopoderoso. Que se nos cierren los labios para quitarle la grandeza al enemigo y al infierno. Que se nos quite el poder que le damos a Él para hacerlo grande en medio de nuestra adversidad. Porque a veces hacemos más grande la adversidad que a nuestro Dios todopoderoso. Nehemías hizo grande a Dios, levantó a Dios. Lo segundo es que él confesó el pecado. Sí. No, Dios no visita una casa, una vida, un matrimonio, una nación que está en pecado. Para eso Dios levanta a los intercesores. Y cargamos. Él no tuvo responsabilidad por la cautividad. Pero él dijo: hemos pecado. Hemos pecado. Él no dijo ellos, el pueblo tuyo. No, se echó encima el pecado. Necesitamos madres que busquen a Dios en la madrugada y que le digan: Señor, te pido perdón por el pecado de fornicación. No fue usted el que fornicó, fue su casa, pero usted está preparando y allanando el camino. Necesitamos padres de familia que clamen y que digan: Señor, perdona la rebeldía, perdona la violencia, perdona la deshonra que estamos viviendo en este techo, perdona, para que Dios, cuando visite esa casa, lo haga con su restauración y no con su castigo. Necesitamos ciudadanos en Atillo y los necesitamos en Costa Rica que clamen: no, hermano, usted no hable mal de don Carlos Alvarado, usted no se lo coma. ¿No ve que todo lo que uno siembra cosecha? Todo el mundo critica, y acaso criticando se cambia algo. La gente está diciendo: pero no, vayan a la calle, hagan eso, y nadie se mueve. Un espíritu de pasividad terrible sobre esta nación que tiene todo el mundo como perro amansado. No se trata del hombre.
Se trata del infierno que tiene un plan con Costa Rica, con una nación bendecida, con una nación que Dios dijo que iba a saturar a las demás naciones de la tierra con gracia, favor, refrescamiento, visitación y restauración. Esta nación es un río profético de Dios para restaurar otras naciones. ¿Usted no cree que el diablo se va a venir contra esta nación? Se va a venir. ¿Y acaso yo criticando a don Carlos Alvarado? No, por don Carlos Alvarado oro. Por don Carlos Alvarado lo bendigo, porque la Biblia dice que hay que bendecir a nuestros adversarios. Y hay que bendecirlo porque ha cometido muchos errores, pero no lo voy a maldecir. Lo maldice el ignorante que está afuera, pero yo no soy ignorante. Yo lo voy a bendecir con misericordia. Lo voy a bendecir con una visitación de Dios. Voy a bendecir a mis gobernantes. Voy a orar por ellos. Voy a pedir perdón por todo lo atroz que están haciendo en mi nación. Nehemías confesó el pecado. Necesitamos padres que confiesen el pecado, escúcheme. Pero necesitamos hijos que ante los padres de familia que tomaron un mal camino, confiesen el pecado de sus padres para que la misericordia de Dios no se aparte de sus hogares y de sus linajes también. Me estoy dando a entender esta mañana. No solamente hizo, entonces él levantó a Dios, haga grande, grande, grande a Dios. Confesó el pecado como si él hubiera participado. Y lo tercero, él se posicionó en una promesa. Él intercedió. Jeremías 31, no lo busque, pero dice que Dios iba a restaurar su casa. Él sabía que la restauración de Dios vendría del cielo sobre toda la ciudad de Dios y el pueblo del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces cuando él intercede basado en la promesa de Dios. Él tenía conocimiento de lo que Dios había dicho. ¿Usted tiene conocimiento de lo que está escrito en la palabra? De acuerdo a su crisis. Por eso es que no hablamos la crisis, hablamos lo que Dios ha hablado. Él cambiará nuestro lamento en baile. Diga el pobre, rico soy. Diga el débil, fuerte soy. Nosotros no hablamos lo que acontece, aleluya. Nosotros hablamos lo que está escrito en la palabra de Dios. Nehemías habló y pidió, no diciéndole: Señor, es que necesitamos que tú nos restaures. ¿Cómo hacemos para salir de esta desgracia como nación? En esta nación vive mi familia, en esta nación vivo yo, en esta nación, Señor, ¿cómo vamos a hacer? No, él dijo: tú prometiste que traerías la restauración. Tú prometiste que reedificarías el muro de tu ciudad y de tu nación. Ay, hermano, perdóneme la expresión. Puso contra las cuerdas a Dios. Al cielo no se le olvida lo que ha prometido, se nos olvida al hombre. Por eso no podemos olvidarnos de lo que Dios ha dicho. ¿Qué ha dicho Dios sobre tu casa? ¿Qué ha dicho Dios de tu futuro? ¿Qué ha dicho Dios? ¿Qué ha dicho Dios de tus finanzas? ¿Qué ha dicho Dios de tus sueños? Que Él resucita los sueños, aleluya. Dios ha dicho que Él levanta a los Lázaros, alabado sea el nombre del Señor. Dios dice: restauraré las familias. Dios ha dicho: visitaré tus jóvenes verán mis visiones, verán mis sueños, no los que el diablo quiere. Hay gente que se necesita levantar en este tiempo en medio de la casa de Dios para recordarle al cielo lo que el cielo ha dicho y le digan: Señor, no es porque yo quiero, es porque tú lo has establecido a través de los dichos de tu boca. ¿Sabe qué trajo respuesta? La respuesta que trajo es que después de que él hizo grande a Dios, después de que él confesó el pecado, después de que él se posicionó en la promesa y lo que Dios había hablado, se enrumbó hacia la victoria para tener éxito. Hermanos, no vendrá victoria en nuestra vida si no es a través de un estilo de vida en la presencia de Dios. No es porque aquí gritemos, no es porque prediquemos bien o mal, no es porque dancemos muy bonito en la presencia del Señor. No se trata de eso. Esto se trata de que Dios a sus amigos que viven en intimidad con Él saldrá a defenderlos y a restaurarlos. Este es el tiempo de los amigos de Dios. Nehemías se volvió un amigo de Dios. En 3 o 4 meses él vio un panorama de destrucción y después volvió a ver así los muros. ¿Sabe qué dice la palabra? La palabra del Señor dice que él salió de noche y él le dio una vueltita a la ciudad a ver en qué condición estaba. Y en esas vueltitas en la ciudad dice la Biblia que él no fue con nadie, fue solo.
No es en estos tiempos donde Dios va a traer respuestas. Es en tus tiempos de intimidad, donde tú vas y rodeas tu situación y tu circunstancia en la presencia de Dios, y Dios te empieza a revelar: es por aquí. Te voy a restaurar, voy a responder, habla de esta manera, no te quejes, adora. Y usted dice: pero ¿cómo? Yo quiero quejarme, estoy dolido, estoy triste. Y Dios dice: no, mi amor, no se queje. Cada vez que usted se queja, mata la fe. Pero cada vez que usted adora, me bendice, me exalta y declara mi palabra, la fe se aumenta. Y por la fe es que se conquistan los reinos. Nehemías se ensanchó de victoria en la presencia de Dios. Algo pasó. La presencia te va a traer tres cosas, escúchelo. La presencia en intimidad te va a traer convicción. Ay, hermanos, hay momentos en nuestra vida que no tenemos la respuesta para tocarla, pero ya sabemos que esa respuesta está. A mayor presencia, mayor convicción. A mayor presencia, mayor. Usted ahorita dice: Dios lo hará, podrá hacerlo Dios. Ay, es que yo creo que es difícil. Es que ¿cuándo se va a dar esto? Ay, métase con Dios, porque Dios a usted lo va a convencer. Es mejor que un político de última temporada. Él le va a convencer a usted que lo que Dios ha dicho, Él lo hará. Nehemías fue convencido. Él vio destrucción, vio despojo, vio caos y dijo: pero Dios puede. Ay, Dios te va a llevar a una dimensión donde usted se va a levantar en los próximos días y va a decir: ante lo que estoy viviendo no importa, mi Dios puede, mi Dios puede. Y el discurso que se va a levantar en medio de la casa de Dios es que mi Dios puede. Lo segundo que aconteció en la presencia del Señor para la vida de Nehemías, no solamente la convicción, sino la certeza. Certeza. No lo toco, pero ahí está. No lo he visto, pero ya fue hecho. Abraham llegó un momento en que él sabía que Dios respondería. Y llegó un momento a tal convicción que ya teniendo a Isaac, Dios le dice: sacrifícamelo. Y el hombre: hermano, yo no he llegado a esa estatura. Prepara todo, la leña, el sacrificio, el ciervo, sube para presentar la ofrenda, porque él sabía que aún de la muerte Dios se lo podía volver a levantar. Qué fe más maravillosa. Eso es certeza. A la certeza después la fe, la certeza. Es certeza, estás convencido de que sí. Mi vientre no daba luz, y cuando daba luz era para abortar por 3 ocasiones. Pero hermanos, llegó un momento, un año antes, en que yo le dije a mi esposo: viene porque viene. Y él me dice: ¿cómo sabe? Porque viene. Pero yo me metía en un cuartito vacío de 3 metros por 2,5. Apenas cabía una cunita, no había cuna, no estaba decorado de bebé. Pero yo a las 3 de la mañana brincaba de la cama a la presencia, porque el dolor era tanto, la tristeza era tanto. Siempre serví con la población infantil hasta el día de hoy. Es parte de mi pasión. Y yo decía: Señor, no me diste hijo, no me has dado hijo, pero tú dijiste, y la esterilidad tal cosa y tal. Y yo le citaba a Dios. Mire, me hice una docta y después en medicina casi que me graduaba, porque yo me averigüé todo lo que podía impedir que una mujer no tuviera hijos. Y yo se lo decía a usted: y yo iba a la presencia, esto. Hermanos, 1 año y medio capturado. 1 año y medio capturado en la presencia de Dios. Hasta que yo le dije a mi esposo: viene porque viene. ¿Y cómo sabe? Si ya hemos perdido 3. ¿Cómo sabe? Porque Dios me lo dijo. Había una certeza, había una convicción. Dios te va a llevar al nivel y a la dimensión de la certeza, de que antes de que lo toques tú estarás convencido que la respuesta ya es para ti. Alabado sea el nombre del Señor. Y lo tercero que Nehemías recibió en la presencia del Señor es confianza. Cuando hay confianza no hay tristeza. Cuando hay confianza no hay ansiedad. Cuando hay confianza no hay luto, aunque no lo toques todavía. Hay confianza. A su tiempo, hay un canto muy viejo que dice: a su tiempo responderá, a su tiempo responderá. ¿Cuántos se acuerdan? Y yo le esperaré. ¿Cómo?
confiadamente. Tu espera será en confianza, no será en dolor, no será en tristeza, no será en opresión, no será en ansiedad, no será en insomnio, no será con gastritis y colitis. Será tu espera en confianza. Algo le pasó a Nehemías en la presencia del Señor y Dios entonces empezó a responder. Quiero decirle un par de cosas más. Nehemías es tipo de algo. No es una historia, primero, que es una realidad en la palabra. En la Biblia no es un libro de historietas mágicas que alguien se imaginó. La Biblia es un libro de hechos. Hermanos, lo que pasó ahí pasó porque pasó. Usted va al cine y usted ve algo en aquella pantalla y usted sale casi convencido de que hay momentos en que yo he ido a ver películas y mi hija se muere de la risa. Me dice: mami, yo te estaba viendo porque tal vez era alguien de enfermo o algo. Yo estaba en el nombre de Jesús, en el nombre. Y mi hija me decía: mami, es una película. Yo me metía. Y ella me decía: ay, mami, por favor. Yo cuando me da cuenta perdía la noción de la realidad en ese sentido. Hay momentos en que usted va a ver una película y usted dice casi como que sí es realidad. Pero no es realidad. Déjeme decirle algo. Dios te va a llevar a una realidad. Y esa sí es realidad. Nehemías es tipo de un hombre o de una mujer que pueden cambiar la derrota en una victoria contundente. ¿En qué estás teniendo derrota? ¿Qué no se ha logrado en tu vida? ¿Qué no se ha logrado en tu casa? ¿Qué no se ha logrado en tu entorno? Él veía los muros y decía: derrota, fracaso. Ay, hermano, pero al pasar el primer mes ya él decía: ¿lo podrá hacer Dios? Al segundo mes decía: yo creo que Dios lo puede hacer. Y Dios empezaba a recordarle las aguas del Jordán, las aguas del Mar Rojo, y ya los muros ya no parecían tan imposibles. Y al tercer o cuarto mes, ya para finalizar esos 3-4 meses en la presencia del Señor, algo lo convenció a él de que todo era posible. Nehemías es tipo del hombre o de la mujer que en medio de una derrota puede cambiar una derrota en un tiempo de plenitud y victoria. ¿Dónde se logra? Presencia. No hay otro lugar. La presencia te desintoxica del dolor. La presencia te desintoxica de la incredulidad. La presencia te libera de la cultura del fracaso y del imposible. Eso se te borra del lenguaje y entras en la dimensión de que si Dios lo ha dicho, Dios lo hará. Nehemías es el hombre o la mujer que experimenta resultados cuando se acerca a Dios en dependencia. Hermanos, le digo algo con respeto. No es el tiempo de festejar. Esta crisis de una pandemia está, pero la Biblia dice que vienen más plagas y vienen más caos. Y si con esta un montón de pueblo del Señor ya no está en el lugar de pueblo de Dios, está escondido en las cuevas, pero si van a trabajar, si van al supermercado, si van a la feria, si van de paseo, si van al hotel, pero ya no vienen a la casa de Dios. Esto ha sido un zarandeo, un terremoto, para saber qué es trigo y qué no es trigo. Y más viene en camino. Pero a los que prevalecen, a los que se alían con el cielo en medio de los imposibles, van a haber un tiempo de respuestas maravillosa y tu lamento se va a convertir en gozo y se va a convertir en alegría. Por eso es que en este tiempo usted escuchará a pastores de Dios y a padres espirituales en una casa diciendo: es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de vigilar aunque sea una hora, es tiempo de levantarse en la madrugada, es tiempo de orar. Van a haber días en los próximos días, porque Dios ya lo está haciendo así, que nuestras reuniones ya la palabra la vamos a decir, la vamos a dejar para después. Ahora es búsqueda, porque sabemos que a veces el pueblo no lo hace en casa, entonces lo vamos a reclutar en los templos para que tenga encuentros del tercer cielo y se embaracen de milagros y de respuestas divinas. Nehemías se embarazó y se activaron, hermanos, empezó a fluir la respuesta de Dios. Lo segundo que va a pasar en tu vida es que los recursos van a ser soltados. Primero vas a ser convencido de que lo imposible se convierte en posible.
Pero lo segundo es que los recursos te van a ser soltados. Alabado sea el nombre del Señor. Él vino y se presentó delante del jefe, hermano. Debía ser un copero. Decía yo en la primera reunión que es un hombre de confianza. Es un hombre que conocía al rey. Era más cercano el copero del rey. Lo conocía porque si en la noche el reycito decía, ay, tengo ganas de un tecito de manzanilla, porque me duele el estómago de todo lo que comí. En la noche el copero venía y tenía que probar primero la comida. Era un hombre en el que el rey confiaba maravillosamente. Aquel hombre de confianza se acercó al rey y el rey lo volvió a ver. ¿Cuántas son mamás aquí o papás? Y usted se le acerca a su hijo aunque tenga 100,000 años y usted dice, algo le pasó. No tiene que decirte nada, ya usted lo conoce. La forma en que habló, que no habló, los ojillos, la carilla, algo bueno o malo. Usted, cuénteme, ¿qué fue lo que pasó? Mami, pero ¿cómo saben? Ya, y soy tu mamá. El rey sabía que algo le pasaba. Nehemías se presentó delante del rey y no se animaba a decirle, ¿me das permiso para ir a hacer una labor de restauración? Porque me estoy dando cuenta que es el tiempo de la visitación de mi Dios en restaurar su nación. Y ese pueblo no lo ha entendido por 150 años, ha pasado vergüenza. Y el rey se le quedó viendo y le dijo, ¿qué te pasa? Te veo diferente. Ay, rey, es que yo quiero que usted me dé un permiso y con goce de salario, como hacen los empleados públicos. Vaya, papá, no se preocupe. ¿Cuánto necesita? No me diga cuánto. Nehemías, lo que necesites. ¿Sabe quién había preparado el corazón del rey? El rey. La palabra dice en Proverbios que Dios inclina el corazón del rey, del influyente, para donde él quiera, para donde él le da la gana. Dios hará movimientos para favorecerte, para que te empoderes en un tiempo de restauración. Y no solamente le soltó eso, sino que le dio el permiso, pero también, hermano, le mandó una escolta, porque estaban rodeados de naciones enemigas. Peligraba, no era así como que yo cruzo, como ahora pasar a Nicaragua a veces es difícil. A usted le preguntan de todo y un poco más. Y entonces le dio permiso y le dijo, tome, vaya con estas cartas, porque que sepan que usted es mi amigo. Y él pasó en medio de territorios peligrosos, alabado sea el nombre del Señor, con la escolta del rey. Pasarás en medio de tiempos difíciles, escoltado por ángeles del cielo, con guardia celestial. No habrá peligro que prospere sobre tu vida. Pero lo tercero también es que el rey le concedió permiso y le dio recursos. Sí, estoy hablando del área financiera. No creo en la prosperidad para malgastar. Creo en la manifestación de la fidelidad de Dios, dándonos más allá de lo que pedimos y necesitamos. Creo en que Dios multiplica. Creo en que Dios nos favorece. Creo en que usted y yo hacemos una contabilidad y decimos, este es el presupuesto, y cuando termina el mes, pero ¿cómo quedó esto? La mano, la bendición, el respaldo de Dios, nos llega recursos, no sabemos de dónde, nos favorece el Señor. Necesitábamos algo y nadie se lo dijimos, pero nuestro Padre suplidor sabe de qué tenemos necesidad. A Nehemías le fue soltado el recurso, pudo reconstruir el muro, pudo reconstruir las puertas. ¿Y sabe con qué lo reconstruyó? Lo reconstruyó con madera del bosque real. Por favor, usted sabe que un gobernante no anda en un carrillo ahí del 2000. Usted sabe que un diplomático no anda con un 87. Yo ando buscando un repuesto para un 87 de unos hermanos de la iglesia y cuesta. Usted sabe que la gente de realeza tiene lo mejor. Pues el rey le soltó los mejores recursos. ¿Qué crees que te va a soltar el rey? Las mejores respuestas, la mejor provisión, el mejor sustento, los mejores diagnósticos, las mejores noticias, las más grandes restauraciones, las más grandes bendiciones de alto nivel. Hermano, son los tiempos de meterse en las cámaras del rey para ser revertido todos los territorios que están en crisis y en despojo. Yo quiero que usted se ponga de pie esta mañana. No he terminado, así es que no se alegre. Quiero que cierre sus ojos y me regale unos minutos más, por favor, porque este tiempo que está aquí es un tiempo poderoso y precioso. Salud.
Yo no veo una iglesia derrotada reflejada en la palabra. Yo siempre veo una iglesia que en los tiempos de crisis es respuesta. Yo veo una iglesia que siempre cuando otros no tienen, a ella Dios le multiplica. Yo veo una iglesia que mientras otros padecen enfermedad, Dios bendice y cuida a sus hijos. Y usted me dice, ay pastora, pero como que usted no ha estado en contacto con la iglesia del Señor, porque ¿cuántos se nos fueron? Sí. Yo no voy a defender el cielo, ni cuestionar a Dios. Dios sabe lo que permite y lo que no permite. Y sé que, hermanos, con respeto se lo digo, otros se fueron porque no fueron buenos mayordomos y se adelantaron. Este es el tiempo de estar con mascarilla. Este es el tiempo de crear los mecanismos. No voy a entrar en detalles. Es el tiempo de cuidarse. Pero no vamos a dejar de vivir. Y menos de influir como iglesia, como lo tenemos que hacer. Porque si usted pasa ahora por los bares, todos están abiertos y están así. En los últimos meses yo le digo que llamo, ¿qué es eso? Que el aforo son 30%. Eso no es 30%. Eso está lleno. Y usted pasa por un restaurante y usted tiene que ver cómo se mete para, aunque sea el más barato, la soda de la esquina. Yo vengo recién llegando de ministrar fuera del país. Hermanos, el aeropuerto, mi hija se vino en un vuelo antes. 2 horas en migración. Y hay una línea para nacionales y otra para internacionales. Y tanto nacionales como internacionales nos mandaron para otro salón donde yo nunca había tenido esa experiencia. Horas para pasar migración. Usted va a un hotel. A mí yo quería ir a Punta Arenas. Quería ir a comerme. Me confieso mi pecado. Uno de esos que venden en hoja. Ay, eso. Un vigorón. Y me dijeron, no vaya porque viera las presas para venirse. No he ido. ¿Y cómo? Todo el mundo anda haciendo todo lo que quiere. Usted y yo no podemos ser atemorizados. Usted y yo tenemos que cumplir propósito. Cierre sus ojos donde está. Vuelva a ver ahora su vida. Aunque esta palabra no es solamente para asuntos personales. Esta es una palabra también para ciudadanos. Esta es una palabra para abuelos y abuelas que tienen que devolverse a su casa y sacar al avergonzador de su territorio, porque posiblemente Dios ya dijo que Dios hará grandes cosas con tu descendencia. Vuelve a ver ese alcoholismo, vuelve a ver esa prostitución, vuelve a ver todas esas cosas como ilegales, porque el tiempo de restauración llegó. Nehemías entendió, Dios había profetizado que esto no podía ser para siempre. Dios dijo que vendría un tiempo de visitación, de restauración, que la gloria le sería devuelta al pueblo del Señor y a la ciudad del gran rey. Alíate con el cielo, como lo hizo Nehemías. Alíate con el cielo para que el tiempo de vergüenza y de crisis desaparezca. Hay cosas, hermanos, que tengo que decirte, como a veces alimentos en nuestro almacén ahí en la casita, en la cenita, en el armarito, y usted los saca y dice, uy, ya vencieron. Y hay que desecharlos. No están vigentes. Y usted dice, ay, ¿por qué no me comí este atún? Se me olvidó, lo dejé allá en el fondo y se desecha. Hay cosas que ya caducaron en medio de tu territorio. La enfermedad, gracias por ese fondo. Hay cosas que ya caducaron. La rebeldía en el corazón de tus generaciones. La falta de pasión para Dios cuando ellos fueron pactados para Dios. Hay cosas que ya caducaron, el padecimiento y la enfermedad, y otra vez el padecimiento y la enfermedad, y otra vez el padecimiento y la enfermedad. Eso tiene que caducar. Eso hay que desecharlo. Una generación joven que no quiere servir a Dios, pero quiere estar en el mundo. Eso tiene que caducar. Se conquista con tus rodillas en la presencia de Dios. Ese matrimonio débil, ese matrimonio endeble, ese matrimonio que son como 2 amigos bajo un techo, que nadie sabe nada, pero no queda para otra. Hay que aguantar. Eso se tiene que terminar. Dios tiene que devolver el mejor vino a tu matrimonio y a tu relación de matrimonio.
Porque hay muchos matrimonios allá afuera que necesitan ver cómo Dios restauró el tuyo para que ellos también sean restaurados. Nehemías entendió que la vergüenza ya era parte del pasado. Y entonces le creyó a Dios. Levanta tus manos en su presencia. Y vas a hacer estas declaraciones conmigo en la presencia del Señor. Porque ¿sabes algo? La palabra que sale de nuestros labios tiene el poder para crear. Génesis establece que Dios dijo, y todo fue hecho no con las manos, solo el hombre y la mujer, pero todo lo demás fue hecho por el dicho de la boca de Dios. Tu dicho tiene poder. Diga conmigo, Señor, gracias. Diga conmigo, recibo gracia para que a través de esta asociación que tengo contigo me sean soltados los recursos y tus tesoros para mí. Declare conmigo, Señor, gracias, porque se me activa la capacidad para avanzar y no estar estancado ni paralizado, creyendo que algo es imposible. Yo me adentro, vamos, dígalo fuerte, yo me adentro en la dimensión donde todo es posible. Y por último, Señor, gracias por convencerme que mi hoy no será mi mañana. Mi mañana será mejor. Mi mañana será en restauración. Mi mañana será viendo tu gloria manifiesta. Mi mañana será en fortaleza. Mi mañana será en victoria. Padre, yo bendigo, mantenga sus manos levantadas. Cada vida en esta mañana, en este lugar. Yo oro para que tú te reveles a ellos. Yo oro para que tú te muestres a ellos. Yo oro para que tú actives los vientres espirituales para quedar embarazados de los tiempos de restauración. De los tiempos de restauración. Basta ya más de despojo, te dice el Señor. Basta más ya de vergüenza, dice el Señor, en medio de mi casa. Basta ya de luto, dice el Señor. Basta ya de inactividad, dice el Señor, en el nombre de Jesús. Basta ya de parálisis, dice el Señor. Basta ya de incapacidad y fragilidad, dice el Señor. Yo traigo un avance de mi espíritu. Yo traigo un avance de mi espíritu. Hermanos, esto no lo puede portar una mujer, esto lo porta el Espíritu de Dios. Y hemos clamado durante esta semana para que Dios haga en estos minutos lo que tiene que hacer. Yo no le traigo hoy una palabra emocional. No, yo le traigo una palabra de Dios que a usted le puede cambiar la vida y le puede llenar su boca de risa y sus labios de alabanza. Yo declaro sobre tu vida que te activas, que te activas, que te activas, que te activas ahora por el poder del Espíritu de Dios para avanzar, para avanzar, para avanzar. Si hay matrimonios aquí, tómense de su mano en el nombre de Jesús. Si hay matrimonios, tómense de su mano, esposo y esposa. La Biblia dice: 1 puede hacer huir a 1000 y 2 a 10,000. Nunca las matemáticas de Dios son las matemáticas de nosotros. Usted dice: ¿cómo hago yo con esto? ¿Cómo yo puedo con esto? Ahora mismo actívese sobre tu vida en el nombre de Jesús. Una gracia, una gracia, una gracia. Matrimonios que han estado separados en su mente y en su corazón. Matrimonios que el enemigo penetró para separarlos en el propósito. En el nombre de Jesús, eso se desbarata. Esa división se desbarata en el nombre de Jesús. Unidad, unidad en el espíritu para conquistar. Unidad en el espíritu para arrebatar. Unidad en el espíritu para restaurar los muros alrededor de tu casa, de tu vida, de tu matrimonio, de tus generaciones. En el nombre de Jesús, sé equipado con la fuerza de Dios esta mañana. Hay gente que dice aquí: yo quisiera creer que Dios lo puede hacer, pero no puedo creerlo. Ay, pero Dios te activa en su fuerza.
Ay, Dios te activa a mayor presencia, mayor presencia, mayor presencia, mayor convicción, mayor convicción, mayor violencia. Te va a entregar el Señor un celo, como estuvo en Nehemías, para decir: esta no es la temporada que estaba escrita para nosotros como pueblo de Dios. Voy a unirme con el cielo para que lo glorioso venga y la nueva temporada venga sobre mi casa. Yo declaro que hoy tus rodillas se te activan para dar a luz los milagros de Dios, para dar a luz lo que Dios predestinó para ti y para los tuyos, en el nombre de Jesús. Perdóneme, pero yo no estoy viendo mujeres solas, yo no estoy viendo hombres solos, yo estoy viendo descendencias que van a ser rescatados de la destrucción y de la muerte. Yo veo casas paternas que van a ser visitadas, y tú eres el Nehemías de Dios en medio de tu casa, en medio de tu entorno, en medio de tu barrio, en medio de tu ciudad. Tú has dicho a veces: no quiero estar más aquí en este lugar donde vivo, estoy cansado de ver lo mismo, esto va de mal en peor. Tú eres el Nehemías de ese vecindario. Tú tienes la unción para restaurar la protección de Dios, el cuidado de Dios, y vas a seguirte conformando con ver las generaciones pervirtiéndose. Dios te entrega un celo para que te vuelvas a tu vecindario también, a tu lugar de trabajo, y traigas los tiempos de restauración de Dios. Tú vas a ver esos niños jugando ahí como los próximos Danieles y los Pablos de Dios. Tú los vas a ver con los ojos de Dios. Tú vas a ver esas mujeres, no como mujeres rebeldes, como mujeres promiscuas. Las vas a ver con los ojos de Dios. Vas a ver con la ternura, el amor, la misericordia del Dios viviente. Vas a ver esos matrimonios que pasan agarrados del pelo, pero tú vas a profetizar sobre ellos los tiempos de Dios desde tu casa, de rodillas en la presencia de Dios, para que la visitación de Dios venga. Hermanos, por un Nehemías vino la restauración de toda una ciudad. Por ti puede venir la restauración de una casa, de un matrimonio, de una familia, pero también de una ciudad. Sé bendecido, sé bendecido, sé bendecido, sé bendecido en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén esta mañana. ¿Cuántos declaran que Dios es bueno? ¿Cuántos declaran que Dios es bueno? Ay, esta casa se va a llenar de testimonios de que los tiempos de ruina y de vergüenza desaparecieron, y esta casa se va a llenar de testimonio de lo que Dios hace y de lo que Dios hará, y tú estarás en medio de los que declaren las grandezas y la fidelidad de Dios. Empodérate en esta unción y esta gracia esta mañana. Dios me les bendiga. Un privilegio haber estado con ustedes.